A ver. Bienvenidos a Cápsula 19. Este es un proyecto tipo podcast en el que cada semana, chance y sí, voy a contarles hechos o historias que considere deban ser contadas. Bienvenidos al cuarto episodio de este desmadre. Venimos de un episodio anterior en donde investigamos acerca de un científico que consiguió una forma de revivir perros. Está chida la historia, aunque se tocaron algunos temas medios oscuros por si alguno es morboso y lo quiere ir a checar. Y pues bueno, como es costumbre, ahora estoy acompañado, solo que por otra persona, que ya le había comentado acerca de cuando se inició esto, y que por el tema de hoy creo que sí queda al 100 con lo que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, estoy muy bien. ¿Y tú? Igual aquí. ¿Estás listo para este desmadre? A pesar de que tú querías saber el tema, pero yo no. Listo. Órale, Listo. pues. Vamos a empezar entonces. Durante la década de los 80, Venezuela se encontraba muy lejos de la crisis que tristemente aún permanece hasta estos días. Si bien aún existía la pobreza, no era como la que hay ahora en el país. Y a unos años de finalizar esta década, siendo más específicos, el 11 de marzo de 1988, del pasado, sería la fecha en la que una de las figuras del rap venezolano y de habla hispana nacería. Un hombre cuyo legado inspiró a cientos de jóvenes a introducirse a la cultura del hip hop y pertenecer al mundito del rap. Hoy les contaré la historia, el legado y los misterios que rodean a la muerte de Tyron José González Orama, el niño terrible del rap, o más conocido como Cancerbero. Ya es por qué no quería decirte que... Ahorita va a ser difícil hablarlo porque me hizo imprimir toda la investigación y la vez pasada estaba en la computadora, así que si se escucha el sonido de las hojas, pues ni pedo. Bueno, es obvio que conoces a Cancerbero. Sí, ídolo. Bueno, vamos a abordar un poco. Tyron José González Orama nació el 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas. Es hijo de José Rafael González Oyarbes y Leticia Coromoto Orama. Tyron creció hasta los 4 años en este lugar y después se mudó junto a su familia al barrio Palo Negro en Maracay. Unos años más tarde, siendo exactos en 1997 y a la edad de 9 años, su madre fallece, quedando él al cuidado de su padre. Su infancia fue normal, como la de cualquier niño, aunque con ciertas limitaciones. Y en palabras del propio Khan, mi historia no fue fácil, pero las hay peores que la mía. Él mismo decía que en la escuela hablaba mucho y que por esta razón siempre lo llevaban a la oficina del director. Desde muy chico, Tyron tuvo cercanía con la cultura del hip hop, siendo el rap y el freestyle una de las ramas que llamaron su atención. A la edad de 11 años él ya comenzaba a practicar freestyle y en ese entonces lo hacía con ritmos de reggaetón y con algunos temas de rap de la época. Y con la presencia y puesta en el escenario que él desprendía, no tardó mucho hasta elegir su nombre artístico, con el que más tarde sería reconocido. Varían un chingo las versiones de por qué es que escogió este nombre, pero dicen que él en una presentación se supone que debía asistir con un nombre, no debía asistir así con su nombre. Y como en ese entonces había leído sobre mitología y la madre, pues decidió agarrar el nombre de Cerbero. Se le puso el Can por lo del perro y luego Cerbero por el perro del inframundo y la mamá. A finales de 1999, Can conoció a Manuel Galvis, a.k.a. Black Kamikaze, y al beatmaker y productor Afro Mac, quienes tenían un pequeño estudio cerca de la casa de Can. Tras una conversación con el chico fue que fundaron Códigos de Barrio, teniendo como referentes principales a grupos como Comando 57 y a Supremacy Hip Hop Clan. En este último está conformado por Dan Niggas y por Lil Supa. Lil Supa. Sí, o sea, él también ya tenía su renombre ahí. 3 años después, Can recibió una noticia trágica y que lo cambió por siempre. Recibió la noticia de que su hermano había sido asesinado. Algunas versiones dicen que era su hermano, otros dicen que era amigo cercano, pero en una entrevista un tío de él dijo que sí era su hermano, pero por parte de su papá. Ya no era hermano, no. Como tal, sino medio hermano. Sí, era medio hermano, pero era muy cercano a él. Sí. Y de hecho la persona que lo mató sí se llamaba Carlos. No, de hecho, estaba viendo un video ese día sobre ese asunto de la pelea entre Cancerbero y Carlos II, que
lo trágico que fue su muerte, porque según en las pequeñas hipótesis que vi, dice que Cancerbero se metía con la mujer de Carlos. Ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, Ahorita vamos a llegar a sí. eso. Pero bueno, esto marcó mucho en la vida del joven rapero, y fue este suceso el que lo orilló a plasmar en sus letras un panorama un poco más oscuro, pues hasta ese entonces las letras de Kang no aportaban un mensaje. Se cree que este suceso dio inicio a la icónica canción Escéptico. En 2004, y estudiando en la carrera de informática técnica, Kang conoce a Lil Supa. Este lo invitó a los estudios de Luis Muñoz, o mejor conocido como Hebeck, donde más tarde se conocería como Estudio El Techo. Pues está cagado de que el estudio era un baño que estaba en una azotea. Sí. Hasta hay una entrevista en donde está en ese lugar, lo están entrevistando y se mira de fondo fue el estudio chiquito que tiene y cómo van subiendo las escaleras y todo. Un pequeño estudio y él menciona que su música siempre fue azul. Uh-huh. Nunca fue como que buscara fines de lucro o algo así. Era por amor al arte, Sí. así. Ahí fue donde Kang fue invitado a formar parte de un proyecto de nombre Básico, que significa base y contenido. En el proyecto era una recopilación de temas de otros artistas que estaban emergiendo, destacando nombres como Hebeck, La Saga, Capú, Rai, Lil Supa, Gary, Danigis, Wake y Nico. El término que más se acerca a este recopilatorio es rap conciencia. Se cree que la cantante Gary fue la que le dio este nombre, y fue un boom para la época, pues las letras transmitían un mensaje con el que la población se identificaba, y generó un crecimiento con el movimiento del rap en la región. Así fue como de esta forma Kang formó parte del colectivo e impulsó un rap diferente al resto. De hecho, el álbum, cuando estaba haciendo todo este desmadre de investigando, yo puse ese mixtape para ver qué pedo, cómo está, y sí está buenísimo. ¿Está chido? Irónicamente, donde sale Kang y Lil Supa no son mis temas favoritos, es otro que se llama Alto Standing, algo así. Verga, que andaba así con los audífonos así escuchando y sí está verga la rola. De hecho, hay otra canción que tiene con Lil Supa, pero no está como con el mejor audio, pero es una crítica sobre la payola. En contra de la payola. Y Cancerbero ahí menciona sobre que a él nadie le ha dado nada. Por eso es como tal. Digo, como un soldado, como lo menciona en uno de sus trabajos. Sí. De hecho, incluso Lil Supa ese que... Bueno, él cuando muy grabó dice que grabaron más temas, pero no tenían muchos recursos y por eso ya no dieron a la luz. Y Lil Supa en una entrevista dijo pues, que él sí grabó más temas todavía con Kang, pero que quedaron guardados y que no se sabe qué se hicieron de ellos. En alguna parte ha de estar ahí guardado. De hecho, en la canción de Enfermo de Cancerbero menciona pues sobre que la policía llega y ve canciones que no han sido grabadas. Uh-huh. En esa canción menciona como el contorno, el contexto que lleva su vida. Uh-huh. Sí, güey. Bueno, pero tendremos que esperar un buen hasta que alguien pueda publicar esas canciones, güey. Posiblemente los publiquen, güey, pero no creo que tenga el mismo impacto que... Yo creo que sí, güey, porque estaba hablando de una canción de Kang que no se publicó, güey. Y con Lil Supa, que hasta la fecha pues sigue activo el güey, pero pues Kang ya, pues no, güey. Y en alguna parte queda guardado. Quieras o no, Cancerbero, a sus letras y el tono de su voz era como boom. Llamaba la atención, güey. Y aportaba algo diferente al resto. Sí. Eso es lo que lo destacaba de él. Sí. Lo he dicho anteriormente, pero... sí, no. Esto impulsó a Kang, quien junto a Supa, luego de 4 años de presentaciones, decidieron producir un álbum juntos, el icónico Índigos. Otro importante álbum que provocó un impacto en el movimiento no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica en general. Aprovechando la aceptación que recibió este álbum, Kang decidió subir un mixtape propio de nombre Nuestra Doctrina no es un dogma, es un guía para la acción. Para este entonces, Kang aún se encontraba estudiando y trabajando en una empresa como analista de reclamos en Maracay. Yo chequé, ¿qué verga es eso? Y era como de seguros, algo así. Pero está cagado. No, de hecho, el álbum que menciona el guía para la acción tiene la canción de Cámbiate. Sí, Dios, qué temazo. Qué bueno. Sí. Qué bueno.
Incluso se inscribió en la universidad para estudiar Derecho y Ciencias Políticas, aunque eso no detuvo su pasión por la música y decidió dejar los estudios para enfocarse al 100 en la música. A pesar de ya tener un nombre en la escena del rap, Khan aún estaba por demostrar que tenía mucho más por ofrecer, y fue de esta forma que en 2010 lanzó su primer álbum de estudio, donde inició su carrera musical como solista, Vida. Un año después del lanzamiento de este primer álbum como solista, fue galardonado como el mejor artista hip hop en los premios Distorsión, y siendo este el álbum que definiría el estilo tan característico que tenía Khan. De hecho, yo estuve investigando sobre eso y decía que hay como que dos versiones de por qué le dieron este nombre de Vida. Uno era de que estaban como que terminando de editar el disco y todo, y que no sé si fue Khan o fue Capú el que dijo no, hay que dejar la vida en este álbum, así. Pero hay otra versión que está algo cagada, que me dio risa, de que ellos estaban en el estudio al techo, sí, y que en ese entonces empezó a temblar y estaban grabando ellos y estaban así de pues qué pedo, y Khan creo que dijo pues ni modo, vamos a tener que dejar la vida en este álbum, así, y pues se les quedó así el nombre. No, pues cualquiera de las dos hipótesis que se plantean, pues es un pedazo de algo. Está buenísimo. Estamos conscientes de que desde el tema de Únetenos hasta el tema de Ley del Hielo, que es un tema pesadísimo en el sentido de su vida, es magnífico como el hombre tenía esa habilidad para generar paja por conciencia y tener un impacto en la sociedad. Sí, güey. 2 años después, siendo exactos el 22 de marzo de 2012, se publicó la segunda parte del álbum Vida, y uno de los álbumes más importantes en la historia del rap en español en general, cuyos 14 temas, de los cuales se habla sobre la muerte, la violencia, el desamor, el amor y el crimen, causaron un gran impacto mayor al de sus anteriores trabajos, o bueno, en los proyectos donde él salía, y donde hasta la fecha los fans aún cabecean al ritmo de estas canciones. El icónico álbum Muerte. Dice que le puso Muerte porque en una presentación del álbum de Vida, un fan se le acercó y que le preguntó de que pues el álbum está así muy verga, se llama Vida, que el siguiente, la otra parte que se llama Muerte. Y Khan así dijo pues, Simón, y quedó así. Por eso es que le puso. No, y la carátula que le pone a los dos álbumes es como que la serpiente de Ouroboros, así. De hecho, tiene un significado, pero no recuerdo cuál es, pero sí. Muy bueno. ¿La serpiente de Ouroboros es eso? Sí. Era el... Yo lo había visto porque hay muchos tatuajes de eso. Y decía que era como que el ciclo de la vida, así. El inicio, el desarrollo y al final, o sea, la muerte, pero que va en un constante proceso. Ya. Es como el ciclo de la vida, básicamente. Sí. Así como el círculo de Zen, así, lo mismo. La misma simbología. Y a diferencia de Vida, este es un tema como más melancólico, un poco más malandro, por así decirlo. Habla más ñero, güey. Canserbero ya estaba en el ojo del panorama, y esto derivó en muchas giras alrededor de Latinoamérica, en donde la fanaticada de Khan aumentaba de forma exponencial. De hecho, tras la publicación del álbum se obtuvieron más de 150,000 descargas, a lo que él comentó. Cuando subimos los 2 discos, creamos la página para subirlos. Se descargaron muchísimos. Debo agradecer porque tuvimos más de 150,000 descargas. Ahora me arrepiento de no haber vendido el disco a $1. Algo cabrón de Khan es que el man era 100% underground todavía, pues publicaba su contenido y solo se manejaba por redes sociales. Sí. Él sí iba a la televisión o a la radio, pero nunca lo hizo para promocionar su música. O si lo hacía era porque era un álbum colaborativo como el que tuvo con Apache. Sí. Pero de ahí él jamás promocionó su música así por radio ni por televisión, salvo para entrevistas o cosas así. Pues como ya comentaba hace ratito, pues él dice que su música era azul, nunca buscó como que generar algún tipo de dinero con su música, porque a él le gustaba eso, amaba eso. Y lo que ganaba pues era de las giras, ¿no? Sí, de las presentaciones, pero de ahí jamás lucró así. Sí. De hecho, pues
El güey, a pesar, bueno, ya en 2007, regresaba un poco en el tiempo, el güey, a pesar de que ya tenía un nombre en la escena, podría decirse, aún así decidió, chequé y se inscribió a la Red Bull, a la Batalla de los Gallos, Oh. en 2007. Sí, en 2007. Y hasta está el video en YouTube. ¿Sí? Pero la primera vez lo subieron, pero lo borraron. Y luego lo volvieron a subir, por eso ya no tiene tantas visitas como lo tenía. Pero sí está su participación. Solamente pasó solo quedó en una ronda, güey. Y hasta eso yo revisé la batalla y el otro güey le da de la verga. Y güey, a mínimo Cancerbero no usó tantas muletillas, el otro güey sí. Sí, Cancerbero no es como un cliché, güey. No. Y hacía freestyle así, verga, pues sí, como de la época. Fue así como Khan compartió mediante este álbum su filosofía, y donde demostraba que más que nada un desprecio hacia la política. Pues sus letras, a pesar de ser galardonadas por muchas personas, como todo buen artista, siempre tiene gente que va en contra de sus ideales. Pues en él existían en muchas de sus letras desafiaba a la ideología chavista. Fue como en estas situaciones que Khan implantó una ideología basada en cómo expresar el rap. En un foro, de hecho, él comentó: nadie paga por ir al rap al parque. Podríamos cobrar un saco de arroz y serían 90,000 paquetes. O sea, de que se refería a que la escena del rap no tenía tanta visibilidad, o no se le daba la importancia que merecía. A pesar de que existía muchísimo talento en la zona, no se le daba la atención. De hecho, creo que actualmente tampoco se le da la No, atención. güey. No, güey. No, la gente prefiere, como dice en su canción, a dónde se pierde conciencia, música que te haga mover el culo. Sí, güey. Porque es música que no te hace pensar, que no te abre los ojos a tu triste y profunda realidad. O sea, te mantiene ignorante, viviendo en fiestas, considerando que el mundo es una burbuja y estamos bien. Pero sí, güey. A pesar de que... Y no solo en Venezuela, güey, creo que también en toda la escena. No, creo que En general, en la escena. En general, el género musical hip hop, pues, creo que no se ha tomado como se debe de tomar. O se malinterpreta a veces, por ejemplo, el hip hop es como que todavía tiene en algunas partes así el estigma de que es únicamente para personas así, que se dedican como que a la mala vida, que se dedican así sí. a... De hecho, hasta algunas personas de mi familia no aceptan que yo escuche esto. No mames. Es como que, ¿por qué escuchas esto? Dios. No tiene nada de malo, es conciencia. De hecho, de mis hermanos creo que solo yo soy el único así que escucha música así. Y eso que mi papá en sus épocas también fue un locazo, o sea, ese güey era b-boy, o sea, me cuentan de que él sí bailaba breakdance y la madre, y que hasta iba a concursos y todo. Me cuentan mis tíos y todo. Pero mi abuelita obviamente no le gustaba eso, y por eso tuvo que dejarlo un poco de lado. Pero hasta la fecha mi jefe todavía sigue escuchando así sus rolas así de los 90, así. De Dr. Dre o Snoop Dogg, así se pone cuando se pone a hacer ejercicio, pone esas rolas, y yo estoy así de, mira mi jefe, bien que le sabe a la West Coast y toda la... No, de hecho, en una conferencia que él dio, pues, menciona que pues el reggaetón, los poderosos, los políticos, usan ese medio para mantener a la gente aislada de todo lo que pasa. En cambio, el hip hop conciencia, él quiere que la gente se quite la venda de los ojos y empiece a ver su contexto tal y como él, que ya dejen de estar mamando, bailando por allá y vean la realidad y hagan algo por cambiarla, porque cámbiate. Cámbiate a ti primero para cambiar al mundo. Sí. No quieras empezar con el mundo mental porque te va a comer vivo. Sí. No, el mundo es un lugar oscuro, ya lo dijo Rocky. Muchas de estas ideas fueron plasmadas en 2013 tras la publicación del álbum APA y Khan, siendo más exactos en el tema Stop, temazo. No, bien pinche temazo, güey. Tú agarras un carro y te dan ganas de andar a la... Sí, anda bien lowrider así, güey. Donde el título de El AMPA en Uniform era una clara referencia a la represión de la fuerza de la ley hacia la comunidad. En ese mismo año también colaboró en la canción Ella, de La Mala Rodríguez, cuando aún era buena. Bueno,
aún está buena, pero ya no tiene las Ya, ¿no? Bueno, físicamente, puta. Está Sí, de 10, sí, güey. lo Está, suyo. está preciosa. Mis respetos, güey. Pero sus canciones ya. Porque tú escuchas la Mala Rodríguez, ponte de 2011 para atrás y verga, es una versión muy así. Tiene rolas muy buenas, güey. Sí, Ujú. sí, sí. Aunque las últimas sí, ya no, güey. Entre 2013 y 2014, Can realizó giras nuevamente para seguir compartiendo sus letras. Y donde la fanaticada solo podía esperar. Que seguía. Con que otro proyecto volvería a romperla. Sin embargo, lo único que se rompió fueron las esperanzas de volverlo a ver en un escenario de nuevo. Tras un terrible incidente que cambió a la escena del rap en español para siempre. Su repentina muerte. Esto sucedió el 20 de enero de 2015 al caer de un 10º piso del edificio Camino Real en la urbanización La Soledad en Maracay. Ya que aún no existe una versión que aclare todas las interrogantes sobre este suceso, les voy a decir la versión oficial de las autoridades ante la muerte de Tyron. Aquí donde entra Carlos, el que tú decías al inicio. Carlos Monar era un amigo de Canserbero y bajista de un grupo de reggae llamado Sion TLP. Él invitó a Canserbero un día antes por el cumpleaños de su hija. Se cree que también platicaron acerca de futuros proyectos. En la madrugada del 20 de enero, la policía venezolana recibió la llamada de Natalia Améstica, esposa de Carlos, Sí, sí. quien relató que el rapero había fallecido debido a que cayó del 10º piso de un edificio. Tras una discusión con su compañero, Can, en un ataque de ira, se lanzó sobre este y lo mató a puñaladas. Luego de esta acción, él se fue a la cocina y se aventó por la ventana. Y aquí es la versión oficial de la muerte. Pero vamos a desenredar los hilos. En primer lugar, Natalia estaba en la habitación cuando todo esto sucedió. Podríamos decir que ella también tiene algo que ver, pero aquí va el pedo. Cuando sucedieron los hechos, Natalia no habló ante los medios y su hermano, por tratar de encubrirla, empezó a decir como excusa que Canserbero sufría de esquizofrenia y que por esa razón él se abalanzó sobre Carlos. Sí, Pero sí, las hermanas de Can salieron en defensa de él a decir de que él no sufría de esa enfermedad, a pesar de que él sí podría decirse de que era muy serio y muy reservado. Él nunca hubiera reaccionado de esa forma. De hecho, en una entrevista que le hicieron a su tío, creo que era, le preguntaron si él sufría algún tipo de enfermedad mental y su papá desmintió, igual amigos íntimos de Canserbero, desmintieron que sufriera o fuera a terapia. De hecho, la mujer dijo que Canserbero iba a terapia, cosa que no es cierto. No, de hecho, el güey dice, sí, él era muy reservado, o sea, guardaba su distancia de las personas, pero en ningún momento, por más fuerte que haya sido la discusión, hubiera reaccionado de esa forma. Este es un punto. Y otro pequeña interrogante es cuando le encontraron estaba desnudo. Ahí vamos a hablar de eso. Las hermanas de Can negaron todas estas acusaciones, pues en sí todo el mundo conocía a Can como una persona calmada, y en dado caso de haber tenido una discusión fuerte, jamás hubiera reaccionado de esa forma. Natalia, por cierto, se fue días después de los hechos, esto aumentando un poco más la posibilidad de que tuviera algo que ver en el crimen. Da mucho que hablar, pues casualmente los tres estaban en la habitación cuando todo esto sucedió, y se cuenta que ellos ya tenían como unas semanas viviendo en ese lugar. O sea, él, Carlos y su esposa, y Can estaba aparte, pero estaban en El mismo sitio, por así decirlo. bueno, estaban ellos dos. Can estaba cerca, no estaba en el mismo edificio, estaba algo cerca, pero se comunicaban, podría decirse. Sí. Y pues como tuvieron la fiesta de la hija de Carlos, pues los niños no estaban porque se lo llevaron con su abuela. Por eso es que los niños no se quedaron en el departamento. Una de las teorías más contadas dicta que Can se encontraba teniendo relaciones sexuales con Natalia cuando fue descubierto por su amigo Carlos. Este tuvo un enfrentamiento con él y terminó lanzándolo por la ventana. Tras esto, Natalia apuñaló a Carlos hasta matarlo. La única evidencia que podría dar a esta teoría como una versión verdadera sobre la muerte de Can es que el cuerpo del rapero se encontraba con los pantalones abajo y con otros detalles que voy a contarles en un momento. Pero aquí empiezan unas inconsistencias. Tras la aparente caída, se esperaría que encontraran restos de vidrio o un desorden en la habitación por el supuesto ataque, pero no se encontró nada de esto.
Ni vidrios rotos, ni desmadre en la habitación. Y si se avienta de una ventana, es obvio para que quede un desmadre de vidrio ahí y que quede impregnado pues vidrio en el Sí, cuerpo. sí. Pero no encontraron ni vidrio en el cuerpo de Kang. Ah, verga. Ujú. Otra. Hablando sobre Kang, él se encontraba boca arriba sobre el pavimento. El cuerpo de Kang no concuerda con la posición de la ventana del edificio, pues se encontraba más alejado de esto. O sea que si hubiera caído como que en línea recta. Sí. Pero él como que estaba más alejado de donde estaba la ventana. Y aquí pues entran dos versiones. Una, que Kang haya corrido a rompemadre y se haya lanzado por la ventana, pero como te digo, hubiera quedado vidrio regado. Y Para de que hecho, hubiera... el impacto del vidrio pues generaría un golpe en tu Sí, cuerpo. sí. Hubiera hecho como que la forma así, curva para caer, por como la encontraron. U otra es que lo hayan aventado. Pero no se puede comprobar esto. El cuerpo de Kang fue descubierto con la mandíbula fracturada y con menos dientes. Y esto solo pudo suceder si Kang hubiera caído boca abajo. Pero él estaba boca arriba. Sí. Además de que las manos de Kang parecían estar completamente cerradas. Esto fue usado como excusa para decir que Kang había manipulado un cuchillo. Pero en este caso, ¿en dónde chingados está el cuchillo? Porque no lo encontraron. Pero porque tenía los puños así cerrados. Y aparte otra cosa. Que me puse bien pilas, güey. Me puse así bien conspiranoico, güey. Además, si Kang atacó a puñaladas a Carlos, como se dice, ¿por qué no se encontró sangre entre el cuerpo de Kang? De haberse lanzado, como dicen, de una forma muy errática a lastimar a Carlos, le hubiera quedado mínimo manchado algo en el cuerpo. Algo salpicado. Sí, pero no encontraron nada, ni señales de ADN. El cuerpo de Kang también fue examinado, pero no de una forma correcta, pues irónicamente el forense que revisó el cuerpo de Kang era un buen amigo de Natalia. Y bueno, aquí también pueden preguntarse, ¿acaso no pueden revisar las cámaras de seguridad para tener más evidencia? Aquí va otra pinche influencia, pues el padre de Natalia era dueño del departamento. E irónicamente ese día las cámaras tuvieron mantenimiento. Oh, entonces podríamos decir como que esto ya estaba planeado. Ya, Sí, güey. ya lo traían en sí, ya lo traían en corto, con cerebro. Sí, güey. Cualquiera que sea la versión real sobre el caso, existen algunos datos aún más oscuros, más de por sí de lo que es el caso. Uno, por ejemplo, dicta sobre la desaparición de $6,000 que se habían recaudado de una gira que habían tenido anteriormente. Este dinero se supone que se había encontrado, que estaba guardado en el departamento de Carlos. Y cuando se revisó la escena del crimen, este dinero jamás se encontró. Jamás se supo qué pedo. Y les voy a preguntar, ¿quién fue la persona que se fue de viaje después de que todos estos hechos se suscitaron? Natalia. Salió del país inmediatamente después de que pasó todo esto. Otro dato que quizás sea el más oscuro, casualmente no fue dicho por ningún reportero acerca del crimen, sino por uno de los amigos más cercanos de Kang, Enciclopedia. Otro cracazo también, pinche güey. Otro vato así chingón. Esto el 1 de noviembre en el canal de YouTube Mollyhawk. Este güey, Mollyhawk, es como entrevista a freestylers. Así lo sube a su carro, va manejando y le empieza a preguntar así sobre cosas. Sube DJs, así, host y toda la madre. Y ese día subió a Enciclopedia. Y en esa entrevista él habla sobre el día en que él se enteró de que Cancerbero había muerto. Él dice de que él ya estaba viviendo en México y que le empezaron a mandar mensajes. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó a Kang? ¿Ya revisaste las noticias? Pero él dice que no se lo tomó así tan en serio porque él dice que incluso grupos políticos y algunos reporteros hacían falsas noticias acerca de que X rapero murió cuando no era cierto. Y que a Enciclopedia incluso dicen, Enciclopedia murió. Dice, pero ¿cómo estoy muerto, chamo? Si no pasó nada. Por eso dice que él no lo tomó tanta seriedad. Pero cuando vio de que sí andaba denso el asunto, pues mandó mensaje. A Carlos le mandó mensaje. A Tyron. Le mandó un mensaje así de, oye, ¿estás viendo lo que están diciendo de ti y todo? Pero que en el momento en el que él le mandó el mensaje ya había sido declarado muerto Cancerbero. Le mandó el mensaje y que alguien revisó los mensajes. Aparecieron las 2 palomitas de WhatsApp de que sí leyeron el mensaje, así azulitos. Dice que el teléfono de Kang estaba junto a una laptop en la escena del crimen, pero ninguna de esas fue encontrada. Empezó a mandar, ¿quién eres tú? ¿Qué haces con el teléfono de él? Y que seguían leyendo los mensajes, pero con el tiempo el teléfono se dio de baja.
Y incluso en la entrevista lo dice de una forma así muy, muy errática el güey. Yo te juro por mi vida, que me muera en este instante si no es cierto, porque yo le mandé mensajes y leyeron los mensajes y todo. Y hasta la cara del entrevistador se queda así de verga, sí. Está denso el lugar. Ah, pesado. Está muy pesado, güey. Esto da paso a una teoría todavía algo más oscura, que la muerte de Kang haya sido provocada por un grupo del gobierno. No es mentira que Kang no era el mejor amigo de la política. Él siempre estuvo en contra de la opresión y en muchas de sus letras queda plasmada su forma de pensar sobre la situación que vivía su país. Y no me quiero ni imaginar qué hubiera hecho en estos días. El cuerpo de Kang, en lo poco que pudo revelarse a los medios, pues se escondió bien el pedo, indica que las lesiones que él presentaba habían sido hechas con anterioridad antes de que lo declararan muerto. O sea que ya estaba lastimado antes de que lo encontraran. Y en una entrevista de un familiar de él menciona de que a Kang ya lo habían amenazado. Nunca dijo quiénes, pero dijo que ya había recibido llamadas sobre advertencia días antes de que se suscitaran todos estos hechos. Entonces ya lo traían. Ya lo traían en la mira, güey. No. Es que también Venezuela, güey. O sea, la situación que vive el país, desgraciadamente, con los políticos, güey. De hecho, hace poco vi una publicación de que en Venezuela hay dinero tirado por todas partes. Y uno se preguntará, ¿por qué dinero? Porque el dinero de Venezuela no sirve para nada. No. De hecho, para comprar huevos, no sé, a productos básicos, necesitas un buen dinero para comprar y eso. Y entonces la situación de Venezuela es cada vez más bajo. peor. Vi un video, ya tienen Facebook, pero lo vi de que era como una familia así ya en Venezuela que estaban como que juntando dinero. Eran varios que estaban juntando dinero para comprar un pollo, decía. Y se mira por donde van con los grandes fajos así de dinero, así lo van juntando. Y que una de las niñas, una niña chiquita se acerca y le dice, mira mamá, somos ricos, le dice. Porque mira un chingo de billetes que estaba ahí. Y así de verga. Puta madre. Y es un pinche billetaje que tenía, güey. Y la niña, mira mamá, somos ricos, decía, porque tenemos mucho. Tenían un chingo de dinero. Y yo, verga, así está denso el asunto allá, güey. Puta. Y ponte a pensar de que salgan estos tipos de personas así, con un pensamiento así como el que tenía acá. Revolucionarios y que va en contra de todo lo que va dictado el gobierno, güey. Es para que obviamente lo tengan en la mira, güey. Por eso es que muchas personas pues suelen irse del país, güey. No. Un youtuber hizo apenas una visita a Caracas y él menciona ahí sobre que Venezuela en años anteriores era como el paraíso para los europeos y para toda la gente en general. Por eso allá en Venezuela hay muchos platillos italianos y todo, porque venía gente de europea a pasar un fin de semana, porque Venezuela era como el Edén, por así decirlo, era un paraíso. Sí, güey. Y económicamente estaba muy bien parado. Sí. Pero los gobiernos, como aquí en México, puta madre, han degradado al país, verdaderamente lo degradan y Hugo Chávez, cuando entró, pues todos decían, confiaban en él. Sí, era como, un revolucionario, él va a cambiar. Y en una entrevista que le hicieron a un político, no recuerdo exactamente el nombre, pero de Venezuela. Sí, de Venezuela, dijo que la presidencia de Hugo Chávez no iba a ser más que esclavitud, se iba a volver imperialismo, no iba a ser democrático. Y dicho y hecho, el país va cada vez en picada. Y Canserbero pues quería dar respuesta a todos esos problemas. De hecho, en una conferencia que le hicieron, él mencionaba la etimología de la palabra política. Y dice que venía del griego, que significa idiota. Y dice,
Si tú no eres un idiota, debes de hablar de política. Debes hablar de política. Yo no hablo de política, dice. Me fastidia la política. Pero creo que nosotros como ciudadanos debemos de pensar qué persona va a dirigir a nuestro país. Cuando empiezas a hablar de cualquier tipo de cosas, amor, desamor, cualquier tema de tu interés, poco a poco va a generarse el pensamiento hacia la política, como lo hacía mencionar. Verga. Pues sí, güey. Es que también la situación de cómo está, güey. Es que figuras, por ejemplo, me imagino que Khan fue el que más tuvo, más estuvo en el ojo del huracán por la forma en la que él lo decía. Porque también existían otras figuras de rap, así como por ejemplo Lil Supa o Danigues o incluso Enciclopedia quizás, pero Canserbero tenía una forma así más que pegaba fuerte. Es que creo que sí, tienen cierta crítica al gobierno, pero Canserbero era como, te pego un madrazo y ven seco, pues no me tiento la mano para pegarte. Pero bueno, así como va, güey. Se llevaron a cabo 2 juicios sobre el caso. Natalia tuvo que regresar a Venezuela para el segundo juicio. En el primero pues no se dictó nada y ella se fue de nuevo a Chile, creo que fue. Ya en el segundo, porque la hermana de Canserberos presentó pruebas, ya fue que ella la tuvieron que traer. Pero no se dictó ninguna sentencia. Y el caso fue olvidado. Y hasta la fecha no se sabe qué pasó con él realmente ese 20 de enero de 2015. Si bien esto deja un sabor amargo, no hay que olvidar que las personas que pensaban que Khan se callaría y sería olvidado, no podrían estar más pinches equivocadas. Lo único que consiguieron fue que el nombre de Canserbero cruzara más fronteras y uniera a la comunidad del rap, no solo en su país, sino en toda Latinoamérica. Mataron al mensajero, pero no al mensaje. Y este mensaje era un mensaje de unión, plasmado en la figura de un chico de apenas 26 años, que sin saberlo causó un impacto en la cultura que él adoptó cuando era niño. Y si bien ahora solo nos queda identificarnos con muchos de sus temas o mover la cabeza, no debemos olvidar a aquel que los creó, pues el olvidar no es épico. Y al final de este viaje hay que recordar que no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Y este mensajero jamás será olvidado. Y fue así, de forma un poco lamentable, bueno, que hablamos sobre la vida de Canserbero. De hecho, las hipótesis que se generan dice que en la canción de Es Épico él ya predecía su muerte. Porque en una parte dice que cae a la acera y escucha a una señora que dice que mataron a Carlos y la canción se empieza a desarrollar y pues de ahí viene que tuvo una conversación con el diablo. Entonces se dice que él ya predecía su muerte. No exactamente como fue, pero sí algunos puntos. Sí, güey. Es lo que utilizan mucho así de teorías de que él ya había predecido su muerte o él ya estaba avisando, así, cosas así. Por ejemplo, con Mac Miller pasó así, de que cuando él murió, muchas personas empezaron a usar una canción de él que se llama Self Care, algo así. Y en el video el güey está en un ataúd, así está enterrado y está hablando. Y hay una frase de la canción que fue la que usaron para hacer teorías que decía, voy a caer, como septiembre voy a caer, y él murió en septiembre, el 26. Y mucha gente así empezó a decir, no, él ya había dicho que va a morir y toda la madre. Él ya estaba prediciendo. Pero no, güey, o sea, incluso con K, incluso si él estaba, por así decirlo, escribiéndolo, pues lo hizo, pero por la situación de hace muchos años, por lo de su hermano. Porque dice que irónicamente el que lo mató se llamaba Carlos, pero no era el mismo Carlos Monal que todos conocen, sino era otro. Sí, güey, pero está denso, pinche asunto así. De hecho, hay muchas teorías que hablan de esto. Dejemos en claro que Canserbero tenía huevos, muchos huevos, para plantarse ante el gobierno. Y ciertamente hablar del diablo no es cosa sencilla. O de la religión en general. Te estás metiendo con un tema muy delicado. Sí, güey. Entonces, la vida Canserbero no lo trató de la mejor manera. No lo trató de la mejor manera.
Y si esa canción de ese épico verdaderamente tiene un significado, o si tuvo esa conversación verdaderamente con el diablo, qué huevos tiene, qué huevos tenía Wow. ese güey para hablar del diablo, porque Dios es como que no, Sí, no, o no, incluso no. de Dios igual, güey. O sea, Por ejemplo, hasta hay video reacciones. Hay una que me da no sé qué de un sacerdote que reacciona a la de ese épico. Que incluso le termina gustando. Sí, oye, lo está plasmando de una buena manera. Y habla muy tranquilo, güey, que tú dices, también está chido, güey. es que como él dice, él dudaba de Dios, pero eso no significa que no creía. Ujú. Hasta ¿La en canción? la canción de Perdiendo la Fe, Ujú. él dice, perdóname si me equivoco. Y reitera su perdón en algunas partes de la canción, porque él quiere creer o quería creer en Dios. Simplemente que los problemas con su mamá, con su hermano, su padre alcohólico, fue como una venda que le puso la vida para decir, duda de Dios, tu Dios no te está ayudando. Ujú. O sea, duda él, ve a enfrentar a la vida sin Dios. Y le enfrentó, Sí. porque ciertamente él no se sentía con Dios. Se sentía que Dios no lo había ayudado en nada. Pero ciertamente enfrentó al diablo y enfrentó a Dios. Sí, güey. Verga. De hecho, sí, él creo él era como que único en ese sentido de su ideología que tenía. Y tampoco, bueno, no lo comenté, pero él también decía que Enciclopedia lo comentó de que Cancerbero casi no era muy cercano con sus fans, así de que convivir mucho. Y que le preguntó, ¿por qué no convives con tus fans? Así, ¿por qué no hablas con ellos y todo? Y que Kang, en sus palabras, le dijo que no, porque yo no quiero inculcarles una idea, yo quiero que ellos sean ellos, así como yo soy yo. No, y decía, él mismo decía que él no se consideraba como una persona a la que hay que seguir, porque él decía, yo no suelo cantar cosas alegres, dice. Yo no me considero un ejemplo a seguir por las cosas que escribo. Y así de verga, o sea, hasta eso él también era un ser humano, o sea, Sí, él también tenía fallas. tenía su propia ideología y tampoco buscaba que todos pues, a huevos piensen igual que yo. Él solamente soltaba lo que él sentía y las personas fueron las mismas las que reaccionaron con eso. En otra entrevista que le hizo una mujer, él dice una frase, que no se mata al hermano por pensar diferente. No se mata a la persona por tener una ideología diferente. Y verdaderamente él era diferente. Sí, güey. Diferente a todo lo que hoy en día vemos. Sí, güey. Creo que el hip hop ahorita se tomó como lo que no se buscaba hacer, porque Enciclopedia, en una publicación en las redes sociales, dice, hermano, te fuiste. Y todo ha cambiado. Los chamos ya no son como lo éramos nosotros. Uh-huh. Les importa el dinero, no les importa el arte, la música, nada, les importa tener plata y no ayudar a la gente como lo pensaba él. Porque en cierta forma eso es lo que él quería, ayudar a la gente con su pensamiento. Que la gente dijera, pues sí, vamos a cambiar. Porque se puede cambiar, pero no se quiere cambiar. Ese es el asunto. De hecho, esta Enciclopedia también tiene su forma de ver las cosas, güey. Hace unos días le hicieron salió en un podcast, güey, que me gusta, que se llama Creativo. Donde también salen Jera, Santa Fe, Neto Peñas y Darius. Ellos ya salieron, me gusta mucho ese podcast, güey. Y él hablaba acerca de Cancerbero, de que... Bueno, el chavo Roberto decía que a él le hubiera mamado así grabar con Can porque él le gusta un chingo su música. Y hasta esa Enciclopedia le dice, ¿qué te hubiera gustado saber de él? Así. No, pues fue como fue su música y todo eso. Y Enciclopedia pues se quedaba mirando así como que... Verga, así, le hacía recordar un montón de cosas.
Y hasta eso, él decía que incluso hasta la fecha a Kang quizá no le hubiera gustado que muchas personas, como que quieran adoptar a huevo la figura que era Cancerbero. A él no le hubiera gustado eso. Por lo que te comenté anteriormente, de que él quería que las personas fueran ellas mismas. Pensaran por sí mismas. Que no quisieran ser como él. ¿Cómo es que le dijeron diosificación? Creo que algo así le decían. La diosificación de Cancerbero. A él, a Tyron no le hubiera gustado. No le hubiera gustado. Creo que tampoco no sé qué hubiera pensado con el panorama como está actualmente. Porque igual el último trabajo que él realizó pues era algo como que un poco más diferente. Estaba un poco más alejado de lo que había hecho en vida y lo que había hecho en muerte. Estaba como que experimentando, ¿sí? Sí, el álbum de Appa y Cam. Appa y Cam. Pues sí, tiene temas que hacen conciencia, pero creo que iba más al género musical. Sí. Ya se pegaba más al género musical, dejando a un lado la conciencia. Sí. Que hablaba más de uno por ellas. Sí. Stop. Son hasta cuándo, son temas. Dios. Está verguísima. ¿Cómo fue que conociste a Cancerbero tú, güey? A un amigo de la secundaria vino y me dijo, te voy a enseñar una música. Sinceramente yo desconocía a Cancerbero y me puso la de Llovía, porque pues, ahí menciona a Fernando. Entonces, irónicamente yo me llamo Fernando y él igual. Dijo, mira, esa canción. Me la puso, me gustó las letras, el instrumental y todo lo que la canción puse. Entonces ya empecé a escucharlo, a adentrarme en ese mundo del hip hop por él fue la base creo, y es el cantante que más escucho, sinceramente. Es como Cancerbero al levantarme, Cancerbero al acostarme. En el transcurso del día es Cancerbero y Cancerbero. Entonces por eso quedó bien el tema, sí. Chingue su madre. Desde ese día empecé a escucharlo, pero no escucharlo a oírlo, no, a escucharlo, no oírlo, porque es muy diferente el concepto. Escuchar es verdaderamente sentarte a pensar lo que dice, y oír es como me entra por un lado y me sale para el otro. Solo para ponerlo de fondo para cuando estoy haciendo algo así. No, porque he escuchado comentarios en la calle. ¿Qué escuchas, Cancerbero? Sí. Tengo mi opinión sobre Cancerbero. Pero yo veo que la gente lo escucha simplemente porque piensa que es para malandros y cosas así. No lo toman como tal, no toman al artista como debe de ser tomado, como él buscaba de ser tomado. Y la gente lo ve como, sí, chido, chido. Porque he preguntado sobre ello, ¿y qué te parece? Pues tiene buenas canciones. Con eso no me dices nada. Y digo, Dios, como diciendo. Que lo escuchan solo así por. Sí, solo por. Sí. No. Por obligación, podría decirse. No por que quieren realmente. Porque pertenece al género. O sea, no es como que te digan, no, es Cancerbero. En esta canción dice, mira, habla de esto y esto y esto. O tal vez porque piensan, es rap, no, seguro hablar así de lo típico que hablan otros. De lo típico, desmadre. De hecho, hoy en la mañana estaba escuchando en el trabajo a Cancerbero, la de Cámbiate. Sí. Y pues con mi patrón nos acercamos a comprar un café y todo eso. Y uno de los chavos de los señores que atiende dijo a Torito, porque así me jodan, ¿cómo es posible que tú escuchas ese tipo de canción y eres universitario? ¿Qué ejemplo le das a tus alumnos? A lo que yo les contesté, el género musical no define a la persona. Así es el género, no el artista. Sí.
no define a la persona. Y no, creo que usted no ha escuchado a este hombre, como para que me venga a decir de que él habla de pura tontería, Sí. habla. Entonces, mi patrón dijo, porque él también lo escucha. De hecho, yo lo inducí. Él no le gustaba. Y le dije, escúchalo. No es lo que tú piensas que es. Escúchalo, verdaderamente escúchalo. Empezamos y él dijo a Carlitos, porque así le decimos al señor, creo que usted no entiende esto. Ponle una canción, dice. Le puse la de hasta cuándo, porque pues en mi negocio siempre estamos como que escuchando canciones de Canserbero, Variado. todo variado, pues. Ujú. Y me dijo que ya había escuchado una que yo puse, que es la de hasta cuándo. Y se la puse, escúchela. Y ya le mencioné algunos nombres de temas como Martillo de Ruedas, Únetenos, Stop, Hasta Cuándo, el álbum que hizo con Jeremías. Lil Supa, Jeremías Jeremías. 17:5, que hace mención en la Biblia que sobre la traición. Entonces, Güey, dicen, yo estaba checando sobre esa canción y según va dirigida para Lil Supa. para Para no Lil mames. Supa. Según ¿Y por qué? Según va para Lil Supa, güey. Porque en una rola de Supa, no sé si era la de Mr. One Take o la de Fe de Rata, una de esas dos. Decía algo así como que Dios te multiplique lo que me deseas, algo así. Ya, Y luego ya, en ya, la de ya. Jeremías dices, no necesito que Dios algo así dice la canción, no recuerdo la línea exacta, pero respondía directamente a esa frase. A esa frase. Sí. Y pues se dice que incluso estuvieron como que un Pero- conflicto ellos dos, güey. Pero ¿cómo? Porque la de que Dios te duplique lo que me deseas viene en el álbum que grabó con Canserbero. Es que la en una, Despierta. en una canción de En la Lil Supa, Despierta. en una canción de Lil Supa se Sí. dice que Dios te multiplique Te lo que me duplique lo que algo me así. deseas, sí. Y Khan en la de Jeremías pues responde a esa línea, güey. Y luego pues ahí están las teorías de que quizá Lil Supa tuvo algo que ver con la que en aquel entonces era la novia de Khan y todo ese pedo, porque incluso dice que llegaron como que a tener conflictos y que el día en el que Khan murió, pues Lil Supa fue como que el que estuvo más afectado en el funeral. Y así de, no, güey. O sea, sí alcanzaron como que a hacer las paces. A resolver sus problemas. Sí, pero el Lil Supa, pues, mencionan muchas personas que lo vieron en el funeral de que él que era como que la persona más afectada. Es que tal vez Sí. la conciencia no lo dejaba. Y así de, no, güey. Ustedes dos son cracks, güey. Pinche, entre Lil Supa y Khan, güey. De hecho, Me maman grabaron su- muy buenos Sí, güey. temas. Todo el álbum de Indigo, o sea, es bueno, güey. La de la que está poniendo hace rato, pues la de Su, Con su. ¿sí? Está verguísima, güey. No, es que. No. No, Dios. No quiero pensar eso. No, porque pues los dos, Canserbero era pedazo de artista. Ujú. Y Lil Supa no se queda atrás como para que tengan conflicto por... Hay una frase que me gusta mucho que dice, la verdadera amistad no se pierde por una falda. Güey. Y si eso les falló, pues qué mal. Qué mal, pues, qué mal, güey, pero esperemos que no haya sido así, que Khan solo haya escrito así porque así, güey, pero Nomás al aire. para ver quién le cae. Ujú. Pero sí, güey, está chingón eso. Yo a Khan, pues, no lo conocí, güey, cuando estaba activo. Yo lo conocí ya cuando estaba muerto. Ya había escuchado rolas de él, pero no sabía que eran de él. Por ejemplo, antes cuando yo venía de la secundaria, pues, cuando yo caminaba para mi casa, había unos güeyes, güey, que solían hacer como que, por el rumbo por el que yo iba, solían hacer como que freestyle, podría ser. Sí. Batallaban y llevaban una bocinita, así como las de lata, güey. Las que ven, Ya. llevaban su bocinito así, se juntaba ahí algunas plebes. No era la gran mamada, era nomás un grupo de personas ahí, güey. Y recuerdo que escuchaba así instrumentales, güey. Y llegué a escuchar, ya no supe que era, sino hasta después, la de Es Épico. Ponían esa instrumental. Esa creo que era la de Un día en el barrio, creo que era la otra. Esa rola como me mama de él, güey. Pero yo no sabía que eran de él, güey. Ya hasta después fue poco a poco que tuve contacto ya con la cultura y
el mágico mundo de YouTube que te pone así en recomendados algunas canciones. Sí. Llegué a escuchar la de Es Épico. Y así de, verga, ¿dónde estuve yo, güey? O sea, yo pensaba que era la pura base cuando no, güey, tenía letra. Y cuando analizabas la letra era así de, verga, Era como, este güey que se metía, güey, porque estaba bien chido. Y ahí fue donde empecé a meterme, güey. Y a donde me aparecían así noticias acerca del atentado de su muerte y todo. ¿Cómo? ¿Ya se murió? Así, verga, ya se murió. irgue. Así me pasó, güey, o sea, inconscientemente me topé con él, güey, pero valió la pena. Pero el destino. Sí, güey. O sea, con Mac Miller creo que porque es mi rapero favorito, a él sí lo ubiqué antes de que muriera, güey. Incluso yo cuando me enteré de que moría estaba así de, no mames. Pero con Canserbero pues no me pasó así, güey, tal vez por eso no, No lo sentiste. no como empaticé tal. mucho al inicio, sino hasta después que fui entendiendo un poco más de su ideología y de sus letras y todo, fue que me di cuenta de que no, este güey tenía mucho que dar todavía, o sea, tenía mucho por ofrecer. Tenía mucho potencial. Ya, un chingo De de hecho, potencial. pues yo platico mucho sobre este tema con gente de mi interés. Ajá. Y pues me han comentado y he comentado y igual a Canserbero siempre se lo muestro a personas que considero que tienen ese potencial como para abrir Su mente. su mente. Y pues sí les gusta, o sea, sí les llama la atención y es bueno. Creo que debemos dejar a un lado el reggaetón y empezar con este tipo de géneros musicales. O también el hecho de quitar ese estigma que tiene el rap, güey, en general, de que todos piensan de que, como te decía, quitar ese estigma en sí. Como Cristian ayer Uh-huh. envió la fotografía al grupo y dice que el Quijote Sí, somos usó tantas palabras. tantas palabras y el reggaetón usa 70. Y entre esas 70, 30 son groserías. Uh-huh. Entonces, Ahora ponte a pensar qué nivel crítico ¿Qué, tiene. qué güey, eso nivel te da crítico mucho- hay? Es como que lo que consumes es lo que... O sea, dime lo que escuchas y te diré quién eres, así podría decirse. Sí. De- Es que... No, muy mal, muy mal. ¿De qué? No, ahorita actualmente la gente está muy mal. Pues tampoco es como que podamos decirles a huevo, escuchen esto. No, y si lo no, hacemos, no. pues tampoco es como que nos hagan caso, güey. No, y ese es el pedo, que la gente hace caso a cosas inútiles. O sea, hacen virales a idiotas denigrando a la mujer de una forma. O el hecho de que miran a X artista y dicen, no, de seguro solamente habla de lo mismo, podría decirse. No se dan el tiempo de escuchar realmente qué es lo que aborda, cuál es el contexto de esas canciones. Si hablamos de Canserbero, Dios, todas sus letras son Sí, güey. diferentes. No, Letras, instrumentales. Bueno, sí, güey, pero independientemente de que sea Canserbero o un artista así del género de rap conciencia en general, güey. Todos son como... Todos son así, güey. O lo que más jode es de que las personas, lo que más me jode es eso, güey, de que las personas tengan ya esa pinche espina así de, no, de seguro habla sobre lo mismo. Por ejemplo, una vez me tocó, güey, de que alguien dijo, a ver si me empudé, de que estaban poniendo una rola de Mac Miller que a mí me gusta, güey. Creo que era la de Good News. Y ahí me mama esa rola, güey. Y le decían, está muy aburrida esa rola. Y así de, a ver, mujer, primero entiende, así. Pero no estaba cerca como que alguien cercano y le dije, no, así, no puedo, sáqueme de aquí. No puedo con esto, decía. Y es que así jode, güey, cuando las personas así no quieren como que ver. Pero tampoco es como que puedas a huevo obligarlas a esas personas a No. escucha lo que yo escucho, así. Analiza lo que yo. Es que ese es el grave problema, que aunque nosotros queramos generar un cambio o por lo menos inducirlo a este género o a diferentes géneros, no sé, música clásica, jazz, que dejemos de escuchar tanta mamada y nos pongamos a escuchar verdaderamente arte, como tal, arte, en el concepto como tal. Pero
No se dan tiempo algunas de... No, No, güey. Por ejemplo, bueno, algunas veces, hablando un poco lejos así del hip hop y todo eso. Incluso cuando hablas así de música, como, voy a poner ejemplo el jazz o el soul. Dios. A mí me maman así escuchar instrumentales A así. mí güey. en lo personal me gusta la ópera. A la ópera. Yo soy más de instrumentales de jazz, güey, o de soul, me maman, güey, puedo estar así horas. Y una vez en el trabajo, pues me ocurrió ponerla. Ya era mucho de andar poniendo a Jera y andar poniendo a así, a Eminem o a Dr. Dre. Ya quería poner algo así normal, güey, algo relax. Y puse, pues, algunas bases ahí. Y me daba cuenta de que a muchas personas como que les daba sueño. Sí, no, güey, les aburría, güey. En cambio, cuando ponían X corrido o alguna mamada así, y así, se ponían hasta alegres, güey. Hasta alegre. Y decía, bueno, está bien. No es para todo el mundo. Así. Por eso me gusta mucho cuando hay canciones así que mezclan Me gusta cuando hay canciones de rap, güey, que mezclan así lo que es el jazz, el soul, güey. Cuando las mezclan. Por ejemplo, la canción de Fede de Rata de Lil Supa. Sí. Es creo que la definición de ese género, güey. Por la trompeta de fondo, así. El saxofón y todo. Y el boom bap así, le metes macizo, güey. Creo que es lo más creativo, podría decirse, que he visto así en ese mundo. Pero, pues, las personas a veces no lo entienden, algunos. No lo entienden y no lo van a entender nunca. O se encapsulan mucho en su confort. Zona de confort. Uh-huh. Sí. No está malo salir de su zona de confort, gente. Descubran cosas nuevas. Descubran nuevos artistas. Dense una oportunidad. Si alguno quiere escuchar a Cancerbero, puta, les va a dar un pinche sopapo en la jeta. O sea, muchas de sus letras son crudas, sí, pero pues tampoco es como que sean mentira, ¿verdad? Así que la verdad a veces es cruda, pero ni modos, así es. Ni modos. Y pues bueno, creo que con esto ya es suficiente para finalizar el episodio. Gracias por acompañarme, estuvo chingón, se pudo hablar acerca de tanto de la vida de Tyron como de la música en general. Sí. ¿Qué te pareció? Muy bien y un placer, verdaderamente un placer hablar de este tema. Creo que no me dijiste porque es tema de mi interés. Bueno, agradezco el momento, el espacio y la invitación. Espero que no sea la última tampoco, pero ya veremos después. Pero bueno, gente, hasta aquí termina esto. Saben que pueden suscribirse al canal de YouTube. Aparece como Cápsula 19 Podcast, porque YouTube no me aceptó Cápsula 19 solito, porque no me aparecía ningún resultado. Le tuve que poner el podcast para que a huevo apareciera. Pero sí, pueden escucharnos en iVoox y en Spotify. Ahí aparecemos como Cápsula 19 Podcast. Ahí los episodios ahí están. Este va a salir el domingo, sí. A ver. Bueno, si ya lo están escuchando el domingo, pues está bien. Pero de ahí no sé qué día lo voy a subir. Lo que sí sé es que tengo tarea al rato de editar todo esto. Pero bueno, dense un chance de escuchar los episodios anteriores, están buenos. El de Mac Miller quedó verguísimas y ya pasó de las 100 vistas y está bueno eso. Y pues nada, nos vemos hasta la siguiente emisión. Gracias.